el día de hoy darle continuidad a lo que estamos trabajando sobre el tema de las pasiones de Descartes y también sobre, en este caso, lo que es el texto sobre el error de Descartes, que ya sabemos, de Antonio Damasio, y que vamos a ver hoy, digamos, la segunda parte de ese texto, en donde se aborda uno de los conceptos pues, más interesantes sobre el marcador somático y también otros elementos relacionados con la clasificación que él hace de las Emociones. emociones, que también eso yo creo que nos puede servir mucho porque pues de alguna manera lo que estamos llevando a cabo es una revisión de la bibliografía, de la literatura amplia sobre el tema de la educación socioemocional y de las emociones de manera específica. Entonces, esa es la intención, darle continuidad. Yo creo que en la próxima reunión cerramos ya el tema, que hemos más o menos profundizado en él. Hoy vamos a ver en Descartes también algunas de las pasiones. También cada autor va desarrollando su propia clasificación de las mismas. Y bueno, es interesante conocerlo y tenerlo ahí registrado y presente. Entonces, quisiera, si me lo permiten, iniciar con el texto de Descartes. Si quieren, lo vemos de manera general en la primera parte y después sigue el maestro Felipe con el tema ya de el marcador somático y cerramos con Damasio. Muy bien. Entonces vamos a darle continuidad a la segunda parte de este texto de René Descartes. Eh, este libro salió a la luz eh, como parte de una relación eh, a través de diferentes epístolas, es decir, a través de las cartas eh, con las cuales se mensajeó con eh, una, digamos, un miembro de la realeza en Europa, y todo esto, estas reflexiones surgieron a raíz de esta relación epistolar. Muy bien, en esta segunda parte vamos a ver el número y orden de las pasiones y explicación de las seis primarias, porque ya nos está hablando de seis emociones primarias. Igualmente, Damasio también tiene sus emociones primarias, secundarias y otras clasificaciones más específicas de cada una de ellas. Vamos a ver las de Descartes, que eh, son seis primarias, pero realmente eh, las subdivide y se hacen más extensas. Así que vamos a tratar de verlas lo más rápido, recordando que pues son un poco, digamos, los términos antiguos, y eso a veces nos hace que se nos dificulte un poquito más entender cuál era la idea, pero básicamente es la- el, el dualismo cartesiano o el dualismo en donde el alma y el cuerpo tienen una relación recíproca, y digamos que no depende uno del otro de forma directa. Sin embargo, al final, pues el alma, a través de la voluntad, pues debe tratar de contener las reacciones, las respuestas, las necesidades que surgen del cuerpo, y pues, es visto como un autómata, una máquina, es decir, que está ya preconfigurado para su funcionamiento. Entonces, en esto yo creo que coincide mucho con las ideas que tiene Damasio de concebir las emociones como parte del funcionamiento del cuerpo o del organismo humano, eh, y cómo están entrelazados como un mecanismo ya que nos predispone a cierto funcionamiento y sobre el cual se desarrollan también las emociones. Muy bien. No sé si me pone el anterior, Alfredo, discúlpame. Bien, vamos a ver las primeras causas de las pasiones.
Nos dice que se deduce que de la última y más próxima causa de las pasiones del alma no es otra que la agitación con que los espíritus mueven la pequeña glándula que hay en medio del cerebro. Esto ya lo hemos comentado, los espíritus animales, que son algo parecido a, digamos, a lo que se maneja en neurobiología actual, relacionado con eh, la conexión nerviosa eferente o del sistema nervioso eferente, es decir, eh, cómo se conduce la información en el sistema nervioso a través de las neuronas y los axones y todo esto, y también a través de la sangre, porque allí, digamos, viajan hormonas y viajan otros agentes químicos que actualmente se sabe que influyen muchísimo en los estados de ánimo y en las respuestas emocionales, eh, los neurotransmisores, etcétera. Y todas estas sustancias, eh, en aquel tiempo se le conocía así, como espíritus animales. Bien, y bueno, la glándula pineal que ya hemos comentado, pero también agrega Descartes que no solamente es este proceso, sino además la importancia que tienen los objetos para el alma, es decir, hay una evaluación, una motivación intrínseca. Muy bien, vamos a ver la que sigue, por favor. Doctor Arturo, aprovechando el tema, esto que estamos viendo nos puede servir para la investigación en la parte de los antecedentes, acerca de cómo se abordaba el tema de las emociones. En Sí, la época, por ejemplo, después de la parte medieval, está esa parte humanística, ¿no? Lo comenta sí, con Descartes. realmente, pues toda esta revisión de literatura que estamos haciendo nos sirve perfectamente para documentar los antecedentes sobre el concepto de emociones, por ejemplo. Pero yo veo que en Oh, la tesis hay dos momentos donde hablo de antecedentes. Uno es el capítulo 1 y otro es el capítulo 2. Pero esto de los antecedentes va en el capítulo 1 o en el capítulo 2. yo creo que esto va en el 2. En el 2. Y en Sí, el 1 es únicamente lo más reciente. sí, son lo que encontraste en tu revisión de literatura sobre investigaciones que se han hecho sobre esto. Perfecto. O sea, sobre el tema que estás, el concepto que estás analizando. Si es educación socioemocional, bueno, ver qué es lo que se ha investigado recientemente, pero de De manera los últimos 5 años, por ejemplo. sí, de manera específica. Puede ser hasta más tiempo, pero obviamente te piden que sea lo más reciente posible, eh, Perfecto. para que tú vayas encontrando un hueco, una falla o una necesidad en la literatura que justifique tu investigación. Es decir, no se ha investigado esto, falta profundizar acá, no se ha dado respuesta a esta interrogante conforme a la investigación previa. Eh, Eso es lo que vas a plantear en tu capítulo uno. Y ya en el 2 pues puede ser más amplio porque es una revisión eh, de la Exhaustivo. literatura, digamos, porque es un marco teórico, es decir, es más amplio, eh, pero tienes que justificar también que lo que estás planteando en el marco teórico, pues coincida con, digamos, con el esquema que generaste en el capítulo uno. O sea, le tienes que dar también un sustento teórico, pero de acuerdo a lo que hayas planteado en el capítulo uno. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bien, aquí tenemos a la admiración. Esta fue una de las emociones que él consideró. Dice, es la primera de todas las pasiones y no tiene pasión contraria porque si el objeto que se presenta no tiene nada en sí que nos sorprenda, no nos conmueve en modo alguno y le consideramos sin pasión. Muy bien, vamos a ver la que sigue. La estimación o el desprecio, la generosidad o el orgullo y la humildad o la bajeza. Estas, pues, es un conjunto de emociones o de pasiones que así lo plantea y nos dice que la admiración va unida a la estimación o el desprecio, según lo que admiramos o sea la grandeza de un objeto o su pequeñez. Y podemos así estimamos o menospreciamos a nosotros mismos, de donde resultan las pasiones y luego los hábitos de magnanimidad o de orgullo y de humildad o de bajeza. Entonces ya está inclusive está hablando de aspectos
de autoconcepto, bueno, en términos actuales, ¿verdad? De autoestima, estimarnos o menospreciarnos a nosotros mismos. Bien, vamos a ver la que sigue, Alfredo. La veneración o el desdén. Dice, pero cuando estimamos o despreciamos otros objetos que consideramos como causas libres, capaces de hacer bien o mal, de la estimación nace la admiración y del simple desprecio, el desdén. Entonces, ya nos está hablando también de la valoración que hacemos de nuestra percepción del otro, el desprecio o el desdén. Muy bien, vamos a ver, Alfredo, la que sigue. El amor y el odio. eh, Nos dice, todas las precedentes pasiones pueden producirse en nosotros sin que advirtamos en modo alguno si el objeto que las causa es bueno o malo. Pero cuando se nos presenta una cosa como buena para nosotros, es decir, como conveniente, esto nos hace sentir amor por ella. Y cuando se nos presenta como mala y nociva, esto nos mueve al odio. Igualmente ya, si vemos aquí, hay una valoración del objeto, si es conveniente o si es nociva. Y de acuerdo con ello, pues nos debe generar amor o odio. Bienvenido, doctor Leonel. Bien, vamos a ver la que sigue, por favor. De la misma consideración del bien y del mal nacen todas las demás pasiones. Si se fijan, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Ya hay aquí una reflexión moral, desde la filosofía moral sobre el bien y el mal. Y el deseo entra aquí. Nos dice, más para ponerlas en orden, distingo los tiempos y conceptuando que nos llevan a considerar el futuro mucho más que el presente o el pasado, comienzo por el deseo. Entonces, el deseo es la búsqueda de ese bien eh, en tiempo presente. Bien, vamos a ver la que sigue. Nos habla de la esperanza, el temor, los celos, la seguridad y la desesperanza. Nos dice, basta pensar que es posible la adquisición de un bien o la evitación de un mal para sentirse movido a desearlo. Pero cuando se considera además si hay pocas o muchas apariencias de conseguir lo que se desea, lo que nos hace ver que hay muchas, provoca en nosotros la esperanza, y lo que nos hace ver que hay pocas suscita temor, una especie del cual son los celos. Cuando la esperanza es suma, cambia de naturaleza y se llama seguridad o certidumbre, y al contrario, el temor extremado se torna en desesperación. Muy bien, todo esto sigue en esta línea del el alma que desea en la búsqueda del bien, que tiene que ver con la virtud, que ese es el punto aquí moral. Sin embargo, ya está planteado en otros términos distintos a antes de, digamos, de la modernidad, porque aquí es donde surge la modernidad, si recordamos, es donde ya no se voltea a ver a ningún otro lado más que al ser humano en cuanto a su constitución o su naturaleza, su esencia. La irresolución, el valor, la intrepidez, la emulación, la cobardía y el terror. Bueno, aquí, pues un conjunto, como podemos ver, no son realmente emociones como las entendemos ahora, sino pues una serie de sentimientos, pudiéramos señalar principalmente, ¿no? Pero nos dice, y puedes esperar y temer, aunque el acontecimiento de lo que va a ocurrir no depende en modo alguno de nosotros, pero cuando se nos presenta como dependiente de nosotros, puede haber dificultad en la elección de los medios o en la ejecución. De la primera resulta la irresolución, que nos dispone a deliberar y tomar consejo. A la segunda se opone el valor o la intrepidez, una especie de la cual es la emulación, y la cobardía es opuesta al valor, como el miedo o el terror a la intrepidez. Bien, pues eran yo creo que los valores de aquel tiempo más importantes, ¿no? El no ser cobarde, el ser intrépido, en aquel tiempo yo creo que era muy importante, considerando eh, que, digamos, las actividades políticas estaban muy vinculadas con acciones
heroísmo, relacionadas con la guerra, y pues la violencia era muy cruda, sobre todo en la Edad Media era muy cruda, eh, ya con las armas de fuego, pues con la pólvora y demás, eso generó que se pudiera llevar a cabo, eh, digamos, la lucha, eh, ya con una ventaja de distancia, pero antes era cuerpo a cuerpo, y eso hacía, no sé, me da una impresión de que era una vivencia asesina, criminal, muy, eh, pues, digamos, con muchas percepciones corporales, porque pues era el combate cuerpo a cuerpo, el uso de armas blancas, y pues era prácticamente destazar a la otra persona, ¿no? Muy bien, vamos a ver la que sigue. El remordimiento. Y si nos determinamos a una acción antes de disiparse la irresolución, esto produce el remordimiento de conciencia, que no se refiere a tiempo futuro, como a las pasiones precedentes, sino al pasado. Bueno, pues ya está hablando de la culpa, este Descartes, ¿verdad? La alegría y la tristeza. Y la consideración del bien presente suscita en nosotros la alegría, la del mal, la tristeza. Cuando se trata de un bien o un mal, que se nos aparece como propio. Muy bien, pues aquí este concepto del bien me parece interesante. Eh, por ejemplo, la salud y la enfermedad pudiera ser un bien y un mal en esta terminología. Y el bien pues nos genera alegría, y lo contrario, el mal pues que puede ser una enfermedad, pensando un poco en nuestro contexto, pues eso es un mal que nos generaría tristeza. Muy bien. Y bueno, Descartes sigue, nos dice la burla, la envidia, la piedad. Hay solo la diferencia de que la alegría que procede del bien es seria, mientras que la que procede del mal va acompañada de risas y de burla. Pero si los juzgamos indignos, el bien mueve a la envidia y el mal a la piedad, que son dos especies de tristeza. Y es de observar que las mismas pasiones que se refieren a los bienes o a los males presentes pueden con frecuencia referirse también a los futuros, pues el pensar que van a ocurrir los representa como presentes. Bueno, pues aquí este tema de la envidia también está, como lo vamos a ver posteriormente, en Spinoza. Y bueno, aquí Descartes lo relaciona todo precisamente con la tristeza, con la cuestión de la evaluación que hacemos de un objeto que representa un bien o un objeto que representa un mal. Bien, vamos a ver la que sigue. La satisfacción de sí mismo y el arrepentimiento. Bueno, también son sentimientos, no son propiamente emociones, pero sí, eh, digamos, obedecen a una terminología que ahora podemos diferenciar un poquito, como emociones también secundarias, o ya, eh, digamos, construcciones más mm, amplias del self o del yo, como la satisfacción de sí mismo. Podemos también considerar la causa del bien o del mal, tanto presente como pasado, y el bien que nosotros mismos hemos hecho nos produce una satisfacción interior, que es la más dulce de todas las pasiones, mientras que el mal produce el arrepentimiento, que es la más amarga. La simpatía y el agradecimiento, más el bien que han hecho otros, da lugar a que sintamos simpatía hacia ellos, aunque no nos lo hayan hecho nosotros. Y si es a nosotros, a la simpatía se une el agradecimiento. Muy bien. Pues este tema de la gratitud es interesante porque se ha estudiado actualmente en parte de la psicología, y se le vincula mucho con la envidia, que es su opuesto. La indignación y la ira. De la misma manera, el mal hecho por otros, no siendo contra nosotros mismos, nos produce solo indignación, y cuando es contra nosotros, nos mueve también a la ira. Interesante
la diferenciación que hace, ¿no? Muy bien, vamos a ver la que sigue. La gloria y la vergüenza. Por otra parte, el bien que está o que ha estado en nosotros, en cuanto afecta a la opinión que los demás pueden tener de nosotros, nos produce vanagloria y el mal, la vergüenza. Es decir, aquí ya estas emociones tienen que ver con un interjuego con el otro, es decir, con una relación con el otro en donde nos afecta la, digamos, la mirada del otro, cómo nos perciben, etcétera. Nos dice aquí la opinión que los demás puedan tener. Vamos a ver la que sigue. El hastío, la añoranza, la alegría. Nos dice, y a veces la duración del bien causa el hastío o la saciedad, mientras que la del mal disminuye la tristeza. Por último, del bien pasado proviene la añoranza, que es una especie de tristeza, y del mal pasado proviene la alegría, que es una especie de gozo. Muy bien. Bienvenido, Salvador. Bien, miren, entonces aquí tenemos eh, Descartes habla de las facultades del alma. En la concepción anterior, habíamos visto que el alma posee dos apetitos o está constituida de dos elementos, que es el alma racional, el alma concupiscible y el alma irascible. Serían, digamos, los, la concepción que existía del alma, movida por la ira, movida por las necesidades, etcétera. Y acá con Descartes ya no evalúa de esa forma al alma, sino nos habla de sus facultades, cuáles son los aspectos únicos de la misma, eh, ya no considerando al alma, digamos, como dividida, sino más bien como única. Entonces, las facultades del alma son desear y rechazar. Y en este proceso tenemos la admiración, el poder amar, poder esperar, el poder temer, el poder recibir y realizar acciones. Muy bien, vamos a ver la que sigue. Bien, creo que con esto cerramos. Nos dice entonces Descartes que estas son las 6 pasiones primarias eh, que él en su reflexión pues considera que son las más importantes: la admiración, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza. Muy bien, pues creo que es la última, ¿verdad? De esta presentación, Alfredo. Bien, pues muy interesante lo de Descartes. eh, si tienen algún comentario, alguna pregunta, pero yo creo que ya vamos profundizando más y vamos viendo precisamente eh, el, el tema de las pasiones, cómo está planteado. Siempre nos interesa mucho cuál es la, eh, digamos, la clasificación o que se realiza en ese aspecto por autores de hace 424 años, que fue cuando nació Descartes, porque esa es la edad que tiene nuestra ciudad de Monterrey y nos podemos acordar fácilmente. Muy bien, entonces ahora el maestro Felipe nos va a ayudar a introducir este tema, el marcador somático, que es lo que vamos a continuar viendo con Damasio. Felipe, pues adelante, Felipe, sí. Aquí estamos, muy buenas tardes. Rápidamente, Arturo, quiero hacer una capitulación bien interesante lo que tú nos compartiste. Ojalá nos hace falta otro Descartes ahorita. Creo que vivimos en una sociedad al revés. Actualmente estamos, ahora que describiste perfectamente, me voy a tomar un minuto menos, perfectamente bien, la simpatía, el agradecimiento, la indignación y la ira, alegría y tristeza y todos esos valores, creo que nos están haciendo muchísima falta. Como que ahorita el agradecimiento, pues creo que pasó a un segundo término, ¿no? Hay intereses en nuestro país y los intereses parece que están al revés.
parece que la gente que exige que se porten bien es la gente que está mal, y parece que la gente que permite que todo suceda es la que está bien. Entonces, a ver si don René se acuerda de nosotros. Ok, muchas gracias. Un comentario. El marcador somático. Gracias, Arturo, por la oportunidad y compañeros. Fíjense que es un concepto bien importante, entre otros que tiene Damasio. Y como un subtema, él lo maneja, dice que es la relación que hay entre las emociones y la toma de decisiones. Adelante, Alfredo, gracias. La hipótesis del marcador somático es una perspectiva teórica que tiene su asiento o su línea teórica en las neurociencias, que propone que la toma de decisiones es un proceso guiado por señales emocionales relacionadas con la homeostasis, o sea, con el equilibrio, con las emociones y los sentimientos. Adelante. Durante muchos años, como ustedes pueden ver la diapositiva por ahí, la emoción y la cognición fueron entendidas como realidades independientes e incluso enfrentadas. Los afectos quedaron relegados al segundo plano de lo animalesco y lo irracional, ¿verdad? De este modo, al sentir que nuestro cuerpo empieza a sudar o a activarse en un momento dado, pues pudiéramos concluir, ¿verdad?, que nos embarga la emoción de miedo, ¿verdad?, ensamblándose las sensaciones y las emociones en una experiencia integrada. Ambos fenómenos, las reacciones fisiológicas y la certeza cognitiva, parecen de alguna manera sucederse de un modo coordinado y automático. Adelante, pero gracias. Bien, partiendo de la perspectiva anterior, bueno, Damasio comienza a dar forma a su hipótesis del marcador somático. El autor plantea que filogenéticamente el sistema de razonamiento inteligente se ha desarrollado posteriormente al sistema emocional automático, por lo que las emociones desempeñan ciertas funciones en el proceso de razonar, siendo esta participación favorable o perjudicial, dependiendo de factores como las circunstancias y el contexto de la decisión y la historia y experiencias previas de la persona. Por ejemplo, el miedo antes mencionado. Este es un buen ejemplo del sistema emocional automático, ya que mantiene al individuo lejos del estímulo que puede poner en peligro su supervivencia y sin necesidad de la razón. Yo quiero entender que cuando el primer dinosaurio o los dinosaurios que se comieron a un cavernícola, en ese momento dijeron, ¿sabes qué? No necesito pensarlo, compadre. O sea, ya se comieron a uno, se comieron a dos, entonces ya no hay necesidad de tener un proceso cognitivo, simplemente pues ya al estímulo de ver una masa así verde, supuestamente eran verdes, grandota, pues yo corro, yo busco la manera de protegerme, ¿no? La razón, sin embargo, conseguiría también evitar el peligro, pero de manera consciente. Es decir, y aquí dice, oye, no ponga la mano en el fuego porque me quemo. Pues sí, dice, lógicamente, y como hemos visto, nuestro estadio evolutivo supone la interacción ya de ambos sistemas. Adelante, Alfred, gracias. Seguimos con el desarrollo. La hipótesis del marcador somático también supone que las emociones señalizan, o sea, nos avisan, pues, ciertos aspectos de una situación o las consecuencias posibles de una manera abierta o bien encubierta. Es decir, las emociones participarían en la intuición a través de un proceso cognitivo mucho más rápido que el de la razón, pudiendo llegar a una conclusión sin ser consciente de todos los pasos lógicos intermedios, ¿sí? La calidad de esta intuición, a su vez, está condicionada por los razonamientos anteriores y la clasificación que se ha hecho de los acontecimientos, memoria, a través de la experiencia pasada. Adelante. Esto de la experiencia pasada me recordó, ahí déjale estar bien, Alfredo, pero la experiencia pasada, la entrevista episódica de V-Flick, por ahí tuvimos un temita y me recordó que con entrevista episódica, pues a veces a la persona que estás entrevistando recuerda de manera algunos episodios y los da en un contexto, los ubica en un contexto narrativo, ¿no? Y le da su propia interpretación. Ante la existencia de diferentes posibilidades, creamos diferentes representaciones o ensayos mentales de cada una de ellas y de cada representación. Visualizamos las posibles consecuencias que nos evocan una reacción emocional ajustada a ese resultado,
de si puede ser agradable o desagradable. Esta sensación sería el marcador somático, es decir, una especie de etiqueta corporal, ¿sí? Así lo menciona el autor. Si tras el ensayo mental tomamos la decisión y del resultado real de la misma, se confirmará o no nuestra representación, o sea, la que ya hicimos antes, ¿no? Reforzando o modificando nuestra actuación a través de la experiencia, que quedará almacenada en nuestra memoria. En nuestra memoria va a quedar almacenada la experiencia y quizá la próxima, bueno, vamos a tener que modificar. Por ahí la diapositiva, pues está un McDonald's, está la Coca-Cola, está un Rolex, que no sé quién lo pueda comprar, pero bueno, ahí está el Rolex, está un Toyota, está, bueno, están otra, Yves Saint Laurent, sí, de Yves Saint Laurent, de perfume, en fin, bueno, ahorita vamos a pasar a un poquito, vamos a relacionar ese tema, adelante. Justamente temas relacionados más directamente con nuestra experiencia, con lo que nosotros tenemos muy, muy cercano. Estos tres temas a mí se me hicieron bien importantes, porque ahorita andan mucho en boga. Evidentemente la neuroeducación, pero la neuroeducación pues de alguna manera ya tenemos algún conocimiento, aunque no estamos muy metidos en eso, ¿verdad? Pero más o menos sabemos de qué se trata, ¿no? Aspectos neurológicos dentro del proceso de aprendizaje, así en términos generales. Pero en relación con estos tres, tienen, bueno, al menos el neuromarketing y el neurobranding tienen que ver más con aspectos comerciales y empresariales. Pero sin embargo, aquí viene, por así decirlo, la ejecución del marcador somático. Vamos a ver, mira. Ejemplo, el neuromarketing es la unión entre la ciencia y las técnicas de marketing, ¿no? O sea, de mercadológicos. Con base en los estudios relativos a los procesos cerebrales y cómo se desencadenan, el neuromarketing busca medir actividades neurobiológicas cuando hay exposición a marcas, propagandas y otras estrategias de marketing. Esto lo vemos, creo yo, en tantos y tantos comerciales, y ante el tsunami pues de publicidad en Facebook, en Twitter y en redes, pues debemos estar muy abusados porque todo eso se maneja perfectamente bien, porque esto va directamente a las emociones. O sea, compramos más por emociones que por aspectos cognitivos. Difícilmente nos ponemos, a veces, ese me gustó, dice uno, y lo necesitas, pues quizá no, ¿verdad? Pero me gustó. Entonces, realmente a veces se compra de manera primitiva, entre comillas. El neurobranding o gestión de marca son acciones alineadas al posicionamiento, propósito y los valores de una marca. Su objetivo es despertar sensaciones y crear conexiones conscientes e inconscientes que serán cruciales para que el cliente elija su marca en el momento de la decisión de compra. También tiene que ver con aspectos de memoria episódica, experiencias anteriores. Cuando yo tuve una novia usaba Brut. El Brut se usaba hace como 60 años o 70, ya ni me acuerdo. Y todo ese tipo de cosas, y la raza se peinaba con Glostora, y entonces esos olores despiertan ciertas emociones, y etcétera. Ya vamos siguiendo, ¿no? La neuropolítica, híjole, pues yo creo que ahí sí estamos un poquito más conscientes de lo que sucede, aunque no andamos metidos de lleno. Pero se investiga las implicaciones de la neurociencia en el ámbito de la política. Es una explicación de cómo interactúa el cerebro en el ámbito político. En algunos ámbitos políticos actúa el cerebro, en otros no hay cerebros. No sé cómo funcionan los políticos, pero bueno, a veces así se maneja. Y se trata de estudiar el correlato neuronal en la toma de decisiones de la elección de un representante, la participación en el entorno político y la inclinación o no hacia los líderes políticos. Ahí déjale, Alfredo. Quiero que pensar bien en esto, porque el discurso de Trump, yo me puse 2, 3, 4, 5, 6 discursos y puse a leer artículos, y el discurso de Trump es un discurso que apela precisamente a lo neuro, a la emoción. El discurso de Trump, que bueno, se me hace que ya al parecer ya caminó, es más emocional que otra cosa. Y es tan mágico que cuando él discursea, dice, haremos esto, la gente cree que eso ya sucedió, porque ya lo dijo, y como ya lo dijo, ya sucedió. Y entonces crea un estado emocional muy específico en los votantes, bueno, en sus votantes en lo particular. Al mismo tiempo, todo esto tiene que ver después con una facilidad para mover emociones,
pero inclusive independientemente de que sean fake, como viene tanto, que también tiene que ver con esto, que con el análisis, con las emociones, y además tiene que ver también con que la gente decide, sobre todo en las redes, quién es malo y quién es bueno. Hablando de los valores que habló Arturo hace rato, la gente decide quién está haciendo cosas buenas y quién está haciendo cosas malas. La gente decide, o sea, la gente decide. Y si yo que ando muy metido en redes, porque pues mi tema tiene mucho que ver con eso, eh, me doy cuenta que lo que mueve es el aspecto emocional. No hay una cognición. Si tú dices que una persona hizo esto, me sigo yo siguiendo un hilo de discusión, estoy checando, indagando, y es impresionante, o sea, el hate, como dice la raza actualmente, el odio, la seguridad con que la gente empieza a destrozar a dicha persona, sin que tengamos la más mínima evidencia de que eso ocurre. La más mínima evidencia de que eso está sucediendo, la más mínima evidencia. Nos dejamos caer con todo. Hay un libro de una Patricia Olabuenaga, algo así, Olabuenaga se apellida, se llama Linchamientos Digitales. También lo he estado leyendo para, no sé, nutrirme un poquito, a ver si me sirve para mi tesis. Y el del chavo que estaba con botellita de Jerez, que se suicidó porque lo culparon de que una violación o algo así, ¿no? Casi tampoco se probó casi nada, no se probó, porque todos los músicos andan siempre sobre las chicas andan sobre ellos y que esto y que el otro, y entonces, bueno, se crean muchas situaciones por ahí. Y luego también a José Alvarado, en Linchamientos Digitales, perfecto. Ana María Olabuenaga. Ay, muchísimas gracias, Alfredo. Ya casi lo termino porque está muy extenso. Esta es una tesis de doctorado. Y después de tesis de doctorado, esperemos que lo podamos hacer, todos los que estamos ahí, ya después sacar nuestros libros, poder hacer un libro. Y narra también de José Alvarado cuando dijo que Juan Gabriel era un naco, que no sé qué tanto dijo, ¿verdad? Que lo despedazaron al pobre hombre, ¿no? Le quitaron la difusión cultural del UNAM y bueno, una serie de cosas. Entonces, esto se mueve a través de emociones. Quise presentarlo de una manera práctica, de una manera ejecutiva, pero práctica. Esto sucede. Esto sí sucede. No son como los discursos de los políticos mágicos. No, esto sí sucede. Y sucede en redes, y sucede en prensa, y sucede en una serie de periódicos ya muy tendenciosos, y entonces yo les digo a los chavos, pónganse abusados con lo que leen, hacia dónde va lo que estás leyendo, cuál es tu interpretación, cuál es tu análisis, cuál es tu reflexión, hacia dónde va. ¿Va a tocarte el tema emocional? Claro, como las ventas, o sea, es decir, si alguien dice, ve una escena en una playa, dice, ay, en la playa la vida es más sabrosa, ¿por qué? Porque estás en la playa, y luego, ¿qué tiene que ver? Pues la vida puede ser sabrosa sentada fuera de un Oxxo, no sé, sentado allí, X, pero esto ya está manejado y apela a la emoción. Entonces, a mí me parece que este tema es muy amplio, compañeros, es muy amplio. Yo traté de ser lo más compacto posible porque es un tema muy amplio. Pero entendiendo el concepto, a mí me parece que se aplica todos los días y en todos lados, porque apela justo a las emociones, ¿sí? No apela al aspecto racional. Y cuando la gente, por ejemplo, el fanatismo, ¿qué es el fanatismo? Bueno, pues simplemente veo algo que me bloqueo en lo racional, a lo que veo bien, ignoro lo demás, veo todo lo malo, periódico El Norte, pues si léanlo todo el día, y el que termine de leer el periódico El Norte y no se un tiro en la cabeza, lo felicito, maestros, lo felicito. He estado muy metido en eso y me doy cuenta de que a eso van. Un buen cabeceo, así le dicen los periodistas, determina si tú te metes al artículo. Pero ya en el artículo ya te agarré, y ya agarradito, pues me voy, como dice el buen Damasio, sobre las emociones, y entonces pues voy más o menos orientándose hacia donde yo quiero que vayan todos ustedes. Esto está dentro del tema, me interesó mucho esto. Estos son 3 temas, colaterales y temas relacionados. Hay muchos. Para mí se me ocurrieron porque son los que tenemos más directos. Cómo compramos unos tenis, cómo compramos una camisa, cómo compramos un pantalón. Y déjenme decirles una cosa, Damasio no tiene la culpa de lo que está pasando con los neuros. No tiene la culpa. El señor es un científico, es muy metido en lo suyo, hace mucha investigación, tiene otros camaradas que hacen investigación con él, igual su esposa,
pero no tienen la culpa de lo que se ha trivializado, de lo que se ha hecho tan banal el concepto. Yo creo que no tienen la culpa de esto, ¿verdad? Pero actualmente, pues sí, con el desarrollo del coaching y todo eso. Yo les agradezco mucho su atención y muchas gracias, Arturo, por la oportunidad. Cualquier comentario, aquí estamos para servirles. Bueno, perdón, para cerrar, emoción y razón. Gracias, Alfredo, te digo. Está menos emocionado, Alfredo, está más racional. Para cerrar, dice emoción y razón. Decía Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Pero dice Damasio, no se pueden tomar decisiones cuando razón y emoción no van de la mano. Ok, muchas gracias. Muy bien, pues muy bien también la reflexión para cerrar, Felipe, con esas, pues, esas citas que mencionaste ahí, especialmente la de Damasio también. Y bueno, pues vamos a continuar fortaleciendo, bueno, con el propósito de fortalecer esta presentación sobre el marcador somático. Vamos a ver esta segunda parte del texto sobre el error de Descartes, que está enseguida. Aquí está el error de Descartes de Antonio Damasio, y ese nos va a llevar precisamente a algunas reflexiones, porque en realidad me está gustando mucho este texto de Damasio, porque no es un libro tan académico, es decir, no está aburrido el libro, a pesar de que tiene un contenido muy denso. eh, es un texto que él llama una conversación, porque así lo plantea él. Vamos a conversar sobre las neurociencias relacionadas con las emociones y, en este caso, con la racionalidad, que ese es digamos, sería la clave de este texto. ¿Qué hay en el cerebro que permite que los humanos se comporten racionalmente? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cuáles son las bases de la neurobiología de la racionalidad? Vamos a ver la que sigue, por favor. Nos dice, un organismo provisto de mente forma representaciones neurales que pueden transformarse en imágenes, manipularse en un proceso llamado pensamiento y finalmente influir en la conducta, ayudando a predecir el futuro, a trazar planes conforme a esa previsión y a elegir la acción siguiente. Esto es, digamos, la, la secuencia de una serie de pasos que nos llevan precisamente a poder interactuar con nuestro medio ambiente, vamos a llamarle así, y tener éxito en ese proceso. Vamos a ver la que sigue. Nos dice el quid, es decir, el punto central de la neurobiología, tal como yo lo imagino, nos dice, es el proceso por el cual las representaciones neurales consistentes en modificaciones biológicas derivadas del aprendizaje en un circuito neuronal se transforman en imágenes en nuestra mente, el proceso que permite que cambios microestructurales invisibles en los circuitos neuronales, es decir, en los cuerpos celulares, dendritas, axones y sinapsis, se conviertan en una representación neural que a su vez se transmuta en una imagen que cada uno experimenta como propia. Esto es para él el punto central, es decir, cómo se genera el pensamiento finalmente, porque él nos dice, el pensamiento está basado en imágenes. Entonces, todo esto tiene una base biológica, que eso, ese vínculo, digamos, entre la base biológica, lo que él llama estos circuitos neurales, estos, digamos, circuitos neuronales, son los que dan el sustento para que se genere esa representación y se produzca el pensamiento basado en imágenes. Vamos a ver la que sigue. Hace un comentario él sobre las pasiones del alma de Descartes y nos dice que en este tratado Descartes humaniza el control de las inclinaciones animales gracias al pensamiento, la razón y la voluntad. Él está de acuerdo con el postulado, nos dice, excepto que allí donde especifica un control logrado por un agente inmaterial, visualizo yo un operativo biológico estructurado dentro del organismo y en nada menos complejo, admirable o sublime. O sea, la que sigue, por favor.
Eh, mente, regulación corporal y supervivencia se entretejen íntimamente. Estos son, digamos, los ejes eh, de, de esta concepción que tiene Damasio de lo que es el pensamiento, en donde está la mente, pero también está la regulación corporal, es decir, el cerebro y el cuerpo están íntimamente relacionados, y la orientación hacia la supervivencia, que ahorita mencionaba Felipe, que es lo que le da sentido al funcionamiento del cerebro desde el punto de vista emocional. Nos dice, su articulación ocurre en los tejidos biológicos y recurre a señalizaciones eléctricas y químicas, todo ello dentro de la red extensa cartesiana, que es el terreno físico en que Descartes incluye cuerpo y entorno, excluyendo el alma inmaterial que pertenece a la res cogitans, o del pensamiento, que es el cogito. Y curiosamente, todo sucede con la mayor intensidad, no lejos de la glándula pineal, dentro de la cual Descartes una vez intentó aprisionar el alma espiritual. No andaba tan perdido Descartes, pero es más complejo que el alma pineal, que la glándula pineal. Muy bien, vamos a ver la que sigue. Bueno, el cerebro humano al nacer viene equipado para el desarrollo compulsiones e instintos, que no solo incluyen un instrumental fisiológico para regular el metabolismo, sino además dispositivos básicos para obtener conocimiento y comportamientos sociales. Esto es muy importante porque eh, siempre la programación biológica, instintiva y las pulsiones para resolver necesidades básicas de supervivencia, de alimentación, de calor, de protección, en fin, están presentes y son muy importantes para lograr precisamente vincularnos con nuestro contexto. Vamos a ver la que sigue. Aquí Damasio recurre a un texto de William James, que es padre de la psicología, en este caso inicios del siglo XX, pragmatismo. Es un psicólogo que tiene diferentes textos relacionados con la experiencia religiosa, en este caso también con el tema de la emoción. Y nos dice William James que espero que podamos en la próxima edición del seminario ver el trabajo clásico de William James, que sí es importante conocerlo, que se llama ¿Qué son las emociones? Y es donde trata él de explicar el sustrato psicofisiológico de las mismas, pero según Damasio se queda corto, porque sí describe lo que son las emociones básicas, las emociones primarias, pero ya no logra con ese modelo que él tiene psicofisiológico explicarnos digamos, cuáles son las emociones, los sentimientos, las emociones secundarias. Y aquí tenemos una cita de James para entender cómo concebía él la emoción. Me dice, ¿qué tipo de emoción de miedo quedaría si estuviera ausente la sensación de pulso acelerado, respiro afanoso, labios trémulos, extremidades débiles, carne de gallina y ruidos intestinales? Dice, me resulta imposible pensarlo. ¿Cómo puedo imaginar un estado de rabia y no sentir la ebullición del pecho, el enrojecimiento facial, la dilatación de las narices, los dientes trabados, ningún impulso vigoroso y en cambio miembros laxos, respiración pausada y rostro plácido? Entonces, para él, eh, el cuerpo tenía precisamente esta base para entender las emociones. Muy bien, vamos a ver la que sigue, por favor. Eh, Aquí Damasio plantea lo que es, digamos, la emoción primaria, las emociones primarias. Dice, la respuesta emocional primaria, pues por sí misma puede lograr algunos objetivos útiles. Por ejemplo,
ocultarse rápidamente ante un depredador, el dinosaurio que decía Felipe, mostrar enojo hacia un competidor. Sin embargo, el proceso no concluye con los cambios corporales que definen la emoción. Es decir, es la base, la emoción primaria es la base. Sí tiene un sustrato fisiológico corporal pues, total, o sea, es muy evidente. Sin embargo, nos dice que una respuesta flexible basada en la historia particular de las interacciones con el medio ambiente es lo que nos lleva ya hacia las emociones secundarias. Entonces las emociones primarias son innatas, preorganizadas, jamesianas, así como descritas por William James. Depende de los circuitos del sistema límbico, siendo sus principales actores la amígdala y la corteza cingulada anterior. Estos son, digamos, los elementos anatómicos que empiezan a interactuar para explicarnos el tema de las emociones. En la sesión anterior veíamos los lóbulos prefrontales, o sea, lo que tiene que ver con la corteza cerebral, especialmente estos lóbulos, pero esos regulan también el comportamiento. Sin embargo, lo que es el sistema límbico, que está, digamos, en la parte media del cerebro, abajo de todo lo que son los lóbulos de la corteza, de la corteza cerebral, pues ahí es donde está los otros mecanismos más primitivos relacionados con las emociones. Vamos a ver lo que sigue. Es el sistema límbico que decíamos ahorita. En términos de desarrollo individual, le siguen los mecanismos de las emociones secundarias, que ocurren apenas empezamos a experimentar sentimientos y a conectar sistemáticamente categorías de objetos y situaciones por una parte y las emociones primarias por otra. Las estructuras del sistema límbico no son cimiento suficiente para el proceso de las emociones secundarias. La red debe ser ampliada, por lo que requiere la existencia de las capas corticales prefrontales y somatosensoriales. Entonces, tenemos el sistema límbico, está vinculado con las emociones primarias. Aquí está una descripción del mismo. La amígdala, que es muy pequeñita, pero tiene mucha importancia, y todas las funciones relacionadas también con funciones corporales vinculadas con las emociones, como es el hipotálamo, el hipocampo, el tálamo, el cuerpo calloso, el área septal y el mesencéfalo. Todo eso constituye el sistema límbico. Muy bien, vamos a ver la que sigue. Bien, entonces, la emoción, ya nos explica Damasio que es la combinación de un proceso de valoración mental simple o complejo con respuestas a ese proceso que emanan de las representaciones disposicionales dirigidas principalmente hacia el cuerpo propiamente tal, con el resultado de un estado emocional corporal y orientadas también hacia el cerebro mismo, los núcleos neurotransmisores en el tallo cerebral, con el resultado de cambios mentales adicionales. Esta es una definición que él nos da y lo que hace referencia al interjuego que mencionábamos entre lo que es la corteza prefrontal, que tiene que ver con las funciones ejecutivas que ahí vemos, y el cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones, la percepción no consciente, que es muy rápida, que es prácticamente es una programación de sobrevivencia la que lo mueve, y podemos ver la parte más básica digamos, que es el cerebro reptiliano, y en medio el cerebro límbico o el sistema límbico, y posteriormente toda la neocorteza. Vamos a ver lo que sigue. La lesión del sistema límbico debilita el procesamiento de las emociones primarias. La lesión de las capas corticales prefrontales compromete la elaboración de las emociones secundarias. Entonces ya empezamos a ver el sustrato neuroanatómico y fisiológico de cada una de las emociones, de las primarias y las secundarias, relacionadas con estas áreas. Vamos a ver la que sigue. Bien, aquí Damasio se pregunta qué es un sentimiento. Porque él me dice, ¿por qué no uso indiscriminadamente emoción y sentimiento?
Y bueno, es la diferenciación que él hace, que la emoción generalmente está relacionada con la emoción primaria y el sentimiento con la emoción secundaria. Las emociones generan sentimientos, como ya lo sabemos, pero no todos los sentimientos tienen origen en las emociones, porque ya los sentimientos obedecen un procesamiento secundario de pensamientos, y los mismos pensamientos te pueden generar un estado emocional. Muy bien. Vamos a ver la que sigue. El marcador somático. Y ahora sí, después de este trabajo de contextualización, nos dice eh, Damasio que el marcador somático está relacionado con la toma de decisiones, como dijo Felipe. Solamente se puede entender ahí. La toma de decisiones es muy compleja, no es algo tan sencillo. Desde diferentes puntos de vista, nos dice, obliga a enfocar la atención en el resultado negativo de una acción determinada y funciona como una señal de alarma automática que dice, cuidado con el peligro que acechas y eliges la opción que tienes esas consecuencias. Entonces, el marcador somático es una respuesta del soma, es decir, del cuerpo, para alertarnos sobre una decisión que vayamos a tomar y las consecuencias que puede traer. Para ejemplificarlo, recordé el texto de Deepak Chopra, Las 7 leyes espirituales del éxito. Ahí él habla sobre las 7 leyes, una de ellas es la ley del karma o causa-efecto, y es una postura de filosofía hindú, ¿verdad? De la religión hindú con influencia oriental. Sin embargo, él es médico y habla de algo muy parecido al marcador somático. Y nos dice, para poder tomar una decisión que va a traer consecuencias, la causa y el efecto, por eso tiene que ver con la toma de decisiones, tienes que considerar 3 aspectos. Las decisiones que tomes en cada momento, tienes que observar, primero, que debes de traerlas a la conciencia, nos dice, sabré que la mejor manera de prepararme para cualquier momento en el futuro es estar totalmente consciente en el presente. Y después nos dice, eh, siempre que haga una elección, voy a formularme 2 preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? Y traerá esta decisión felicidad y realización, tanto para mí como para aquellos a quienes afectarán. Y el tercer punto, después le pediré orientación a mi corazón y me dejaré guiar por su mensaje de bienestar o de malestar. Si me siento a gusto con la decisión, seguiré adelante sin temor. Si la decisión me produce malestar, me detendré a mirar las consecuencias de mi acción con mi visión interior. Esta orientación me permitirá tomar espontáneamente decisiones correctas, tanto para mí como para todos los que me rodean. Entonces, es hacer caso al marcador somático, ¿verdad? Vamos a ver la que sigue. Este mecanismo no lo plantea Chopra como marcador somático, sino como la acción correcta espontánea. Nos dice, es la acción apropiada que se toma en el momento oportuno. Es la respuesta correcta a cada situación, en el momento en que se presenta. Es la acción que nos nutre a nosotros y a todas las demás personas a quienes ella afecta. Y finalmente, vamos a ver la que sigue. Nos dice, este mecanismo se relaciona con las sensaciones del cuerpo, las cuales son de 2 tipos, de bienestar o de malestar. En el instante mismo en que estemos tomando una decisión conscientemente, prestemos atención a nuestro cuerpo y preguntémosle, ¿qué pasa si opto por esto? Si el cuerpo nos envía un mensaje de bienestar, es la decisión correcta. Si da señales de malestar, entonces no es el camino apropiado. Entonces, esto es, digamos, una forma práctica de utilizar el marcador somático como un indicador para tomar las mejores decisiones de vida. Muy bien, pues esto es un poco lo que trata esta segunda parte
los temas que estamos revisando. Y bueno, pues abrimos el micrófono para ver si tienen algún comentario, alguna cuestión que quieran señalar. Sí, Arturo, definitivamente, sí, como tú lo dijiste, como dice que una señalización, un centinela, una alerta, un clic, siempre para protegernos. Ahorita de Chopra también está en Mente sin edad, cuerpo sin tiempo, que también es un clásico de Chopra, también en lo personal me gusta leerlo, y sí es correcto, o sea, en la otra disertación, bueno, lo que decía Damasio también, por eso lo dije, es muy práctico, los ejemplos son muy prácticos, lo que presenta Damasio, y sobre todo la practicidad con lo que estamos viviendo. Yo también coincido con eso que tú planteas, con lo que estamos viviendo. El marcador somático te va a servir en lo que vives todos los días, todos los días. Si ves televisión, si ves un programa, si lees una revista, un artículo, es decir, te defiende o bien te orienta hacia lo que tú bien dices o hacia lo que dicen los autores de tener un bienestar. Y de manera sencilla, como Chopra, que la verdad es profundo y es muy sencillo al mismo tiempo, que es bien complicado eso, bien complicado. Decir, ¿saben qué? Vas en el camino apropiado, sí, si te sientes bien. Si no, pues ya sabes cómo te va a ir, ¿verdad? Yo coincido y pues muy interesantes todos los temas. Ojalá podamos seguir teniendo la oportunidad de poder seguir compartiéndolos entre todos nosotros. Sí, esperemos que sí, Felipe. Y bueno, pues sí, lo de Chopra pues está muy, muy interesante. Es otra línea, obviamente, pero él no deja de ser médico eh, y pues es una postura más muy parecida a lo que es el marcador somático. Muy bien, pues no sé si alguien más quiera hacer algún comentario. Yo quisiera nada más reafirmar que la importancia de estas lecturas a quienes estamos haciendo el proyecto de investigación nos sirve como antecedentes y sobre todo para comprender el fenómeno del estudio. Menos quienes estamos haciendo la tesis en cuanto a educación socioemocional. La educación emocional nos sirve mucho en cuanto al fundamento teórico. Saber contextualizar nuestro objeto de estudio, no nada más desde un punto de vista legal o del plan de estudios del programa, sino desde un punto de vista filosófico y científico. Ya está. Sí, exactamente, Alfredo. Filosófico y científico, ¿verdad? Porque pues estamos trabajando precisamente en las dos líneas y ver en qué punto pueden coincidir ambas, en este caso con el tema de la ética y de las pasiones, ¿verdad? Sí, Salvador. Fíjate que primeramente felicitar a los dos porque hicieron una exposición bastante clara y detallada de estos aspectos que tienen que ver con la toma de decisiones. Y me encantó lo que comentaba Felipe, ese agregado que hizo de cómo, por qué compramos, cuándo compramos y esa influencia que tiene muchas veces los políticos sobre los seguidores, ¿no? Es importantísimo cómo en la medida que le puedes encontrar a, a, a la gente lo que quiere, la puedes manejar fácilmente. Otro punto que me gustó mucho fue el que comentaste tú de Damasio cuando comenta que nacemos ya con dos instintos, ¿sí? Con los instintos y pulsiones que nos permiten en el futuro comenzar a integrar lo que son las emociones, lo que lo bueno y lo malo, lo placentero y desplacentero, y que eso, bueno, ese placentero y desplacentero justamente hace clic con esto último que estás comentando de este médico, porque eh, bueno, como psicólogo clínico, yo lo ubico más como el super yo, ¿no? O sea, si dependiendo tu super yo, tú vas a saber si lo que estás haciendo es bueno o es malo. Si es bueno, pues obviamente te va a enriquecer la parte anímica. Si es malo, pues lo vas a rechazar y lo vas a condenar. Entonces, pero yo coincido con lo que dice Alfredo, ¿no? O sea, esto es importantísimo para tener un fundamento teórico en el cual basarnos y de ahí despegar para hacer un montón de
señalamientos, ¿no? Muy bien, excelente. Sí, fíjate que nos falta revisar también lo del psicoanálisis, porque ahí también se plantea el tema de las decisiones, de cómo se maneja, digamos, la moral, la culpa, los diferentes sentimientos que regulan también nuestra conducta. Eh, Quizá podamos un poquito más adelante retomarlo, los conceptos psicoanalíticos sobre el afecto, sobre todo. Y sí, pues tiene algo que está relacionado con esta visión del marcador somático, pero este enfoque es neurobiológico y eso pues nos nutre mucho, o sea, ver diferentes perspectivas de, de estos procesos que estamos estudiando. Me parece, Arturo, que estamos dándole a la bola en el mero centro. Te voy a decir por qué. Porque sí, porque ante la falta de seriedad del coaching y de todos esos tipos de paradigmas que han estado surgiendo últimamente, nosotros estamos precisamente, como bien decía Alfredo, como dice Salvador, lo confirma, pues estamos con gente muy seria. Insisto, Damasio es muy serio, tiene un equipo de investigadores muy serio, o sea, que lo empiecen a banalizar por aspectos económicos es otra cosa, pero el señor tiene su enorme nivel como investigador a nivel mundial. Hace poco vi una investigación, bueno, una entrevista que hizo Eduard Punset, un divulgador científico muy famoso, y es impresionante, es un video de 15 o 20 minutos. Claro, a veces nos falta tiempo, ¿no? Pero para alimentarte de lo que él trae, pues uno los ve y todo dice, bueno, ya tengo por ahí más argumentos, pero sí vamos muy bien ahí, y recuerdo algo que tú dijiste bien importante. Si nosotros nos vamos a andar diciendo que somos expertos en educación socioemocional y nuestros seminarios en ese tema, necesitamos estar bien rasurados, como dice la raza, en todos los temas biológicos, psicoanalíticos, cognitivos, o sea, en todas las escuelas, grandes escuelas, y aparte lo que ocurre actualmente ahorita en los paradigmas de psicología actual. Si no nos agarran en tercera base, compadre, y aguas. O sea, yo creo que vamos bien, estamos trabajando de manera seria. Así a mí me parece. Yo considero que el haber abordado el sistema límbico es fundamental. Eh, una cosa tiene que ser la razón, la parte cortical, y bien lo señalaste, Arturo, pero creo que como dice Felipe, ¿no? Si nos vamos a dedicar el día de mañana a hacer publicaciones referente a la educación socioemocional, tenemos que conocer de todos esos contextos, ¿no? Tanto el médico como el sociológico, como el psicológico, como el anímico, que nos clarifiquen por qué el sujeto es emocionalmente activo, ¿sí? O por qué el sujeto se ha visto impedido emocionalmente para afrontar determinadas sensaciones o emociones. Pero el sistema límbico, como tú lo señalaste, es importantísimo y deberíamos de ser posible invitar a un neurólogo que nos hable a detalle del sistema límbico, porque si en una plática que estén dando algunos de mis compañeros que forman este equipo, y de repente alguien te puede hacer una pregunta relacionada, a ver, esta emoción, ¿qué relación tiene con la amígdala del sistema límbico? Y no sabemos, entonces tenemos que, de una u otra forma, bueno, dentro de la investigación, entre más control tengamos de las variables, obviamente, pues es mucho mejor nuestro desempeño. Entonces, yo creo que el haber tocado el sistema límbico es importantísimo, es el regulador de las emociones, es el regulador de muchas de las conductas que se llaman reflejas y que, bueno, tienen su raíz en el sistema límbico. Y punto y aparte, si tú quieres, Arturo, yo con gusto abordo el tema del psicoanálisis relacionado con las emociones. Perfecto. Muy bien, pues sí, vamos a seguir avanzando en esto. Vamos a ver para la próxima el tema de la tercera parte de estos libros, estos textos que pues me han parecido muy interesantes, aunque sean antiguos, algunos de ellos pues
traen muchos elementos, eran pues pensadores de mucho nivel, ¿verdad? Entonces siempre te dejan pues también reflexionando sobre todas estas aportaciones que hicieron en su momento. Y lo de Damasio también yo creo que sí nos nutre desde el punto de vista de tener una visión más amplia, holística, una perspectiva más integral del tema, de las emociones, y son la base, precisamente esto que estamos viendo de este interjuego entre las diferentes estructuras cerebrales y también la complejidad que tiene toda la parte, además de la anatómica, la parte fisiológica, la parte neuroquímica. Yo creo que todo esto nos permite al menos tener un atisbo, digamos, un paisaje de cuál es el fundamento de lo que conocemos como inteligencia emocional. Porque este concepto de inteligencia emocional ya lo hemos revisado, pero me gustaría que en la próxima edición del seminario que veamos precisamente las aportaciones de Goldman o de los diferentes autores sobre inteligencia emocional que tienen este fundamento, o sea, tienen el fundamento desde la neurobiología, especialmente la neuropsicología. Entonces, yo creo que sí tenemos que avanzar en esas lecturas para el próximo semestre, ya con esta revisión previa que estamos haciendo de un autor importante como lo es Damasio. Muy bien, pues si les parece, entonces nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes damos continuidad a estos temas y bueno, pues les agradezco a todos muchísimo su presencia y nos veríamos entonces y que tengan muy buen fin de semana y muy buena semana bueno, de trabajo próxima. Gracias a todos, hasta luego, gracias. Sí, gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego, doctor Leonel.